Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a una sesión más de análisis meteorológicos, de modelos meteorológicos para energía eólica. En la sesión de hoy, lo que vamos a trabajar es eh, comentar un poco, de dar de manera pues sintetizada todo el tema de esta exploración estadística. Voy a presentar algunos conceptos. El objetivo de la asignatura es está en dos grandes planos, si lo queremos ver así, ¿no? O en dos grandes direcciones. La primera gran dirección es proveerles de las herramientas de análisis para poder hacer contraste entre modelación meteorológica y datos experimentales con un fin específico, que es energía eólica en este caso, pero podría ser cualquier variable relacionada con fuentes renovables de energía. Y la otra la otra gran dirección donde trabajamos es proveer del sustento teórico, ¿no? Para poder implementar estas o combinar estas estrategias con un cierto grado de formalismo. Y bueno, y el otro que está inmerso, ¿no? En todo esto, pues es el uso de Python, ¿no? Como nuestra herramienta de trabajo. Entonces, hemos estado tomando algunas sesiones en donde trabajamos un poco con Python, en donde trabajamos un poco con la teoría, hemos presentado, por ejemplo, qué cosa es factor de planta y demás y demás. Hoy lo que vamos a hacer es platicar sobre las técnicas estadísticas y solamente es poner algunos conceptos para poder tener un lenguaje común, para poder identificar referencias. Lo que voy a utilizar el día de hoy, o bueno, lo que he utilizado desde, pues casi siempre, desde que he dado esta asignatura, es este libro que se llama Statistical Methods in the Atmospheric Sciences. Este libro, que es de Wilkes, lo voy a poner así, Wilkes, que se llama Statistical Methods in the Atmospheric Sciences. Este libro ustedes lo pueden encontrar, esto es de Academic Press, así lo pueden encontrar, Daniel Wilkes, si mal no recuerdo. Y entonces este libro ustedes lo pueden encontrar en la Biblioteca Digital de la UNAM y lo pueden descargar completito. Y prácticamente lo que vemos es la mitad del libro, que es estadística univariada, y vemos un poquito de cosas multivariadas, pero vemos las aplicaciones, ¿no? Entonces, la información que yo voy a tomar de aquí en algunas sesiones en donde yo hable de estadística, estaré platicando fundamentalmente sobre este libro. Entonces ya tienen la referencia, ya lo he puesto en el notebook, lo he puesto repetidamente, entonces por favor entren, descárguenlo, es un muy buen complemento. Y bueno, solamente como para la anécdota, este libro me lo encontré porque tomé una clase en Centro de Ciencias de la Atmósfera con la doctora Rosario. Y me gustó mucho el libro y entonces me gustó tanto que, bueno, he pedido algunas cosas y hay algunos en el IER. Lo tomé para dar un curso muy similar a lo que estoy dando con estas adecuaciones, que es este curso. Y no nada más eso, resulta que trabajo con un colega que se llama Oscar, que anda por allá en la Universidad de Reading, y el libro que también tiene de cajón en su librero, pues es ¿no? Entonces dice que es un muy buen libro de referencia y yo también coincido, entonces en 3 distintos entornos lo he encontrado, es muy usado, es muy popular, úsenlo, ténganlo, porque tiene muy buenas referencias, ¿no? De indicadores estadísticos y cómo aplicarlos y demás y demás. Entonces ya aquí, de ahí obtuve el tema de las correlaciones y bueno. Solamente decir que hay un proceso muy relacionado con la medición que descarga el tema de las variables aleatorias y las distribuciones normales. Y voy a hablar de dos procesos para la adquisición de los datos. El primer proceso de adquisición de los datos es eh, cuando, por ejemplo, yo pongo en un experimento medir el punto de ebullición, por ejemplo.
Pongo agua, pongo a calentar, le pongo un termómetro y entonces, si estoy en Temisco, pues voy a esperar que esto empiece a hervir y en el momento que empiece a hervir o veo qué temperatura tiene, lo dejo que alcance el equilibrio térmico y entonces veo cuál es ese punto de ebullición. Si quisiéramos hacer esta estadística, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para encontrar el punto de ebullición en el líder? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, si yo hago el experimento para poder describir el punto o encontrar o calcular, más bien medir el punto de ebullición, pues lo que hago es poner un recipiente con agua, le pongo un termómetro y mido. La pregunta es, ¿esto es suficiente para determinar el punto de ebullición o cómo se involucra un proceso, cómo se involucraría un proceso estadístico en este experimento para determinar el proceso para determinar el punto de ebullición del agua en Temisco? Pues yo creo que habría que hacer varias pruebas, ¿no? Para que haya una repetibilidad. Exacto. Entonces, estamos planteando un experimento y lo que estamos buscando es esta reproducibilidad, ¿no? O sea, volver a reproducir. Y en eso lo que sabemos es que la verdad, ¿no? Que es esa búsqueda incesante del ser humano, la verdad está por ahí y que en este proceso de medición pues estará por ahí y una vez que lo mides, porque hay errores que están asociados, pero indudablemente estas mediciones, y esto es la temperatura, ahí va a estar la verdad, que eso es la temperatura, el punto de ebullición, y ese es el experimento, ¿no? Y voy a ponerlo tal vez en un color diferente, nomás para decir que esta es la verdad. Eso es lo que nosotros suponemos. La verdad nos lo puede dar la teoría, nos lo puede dar el colega que vive en otro país o el paper que leímos que ya lo midieron, etcétera, etcétera. Y lo que sabemos o lo que podemos ver es que, bueno, el experimento, porque así es la vida, tendrá errores y los errores, mientras tú más lo midas, más lo midas, más lo midas, pues más estará acumulándose alrededor de la verdad. Esto que acabo de hacer es un poco un teorema que se conoce como el teorema de los valores, el teorema de los grandes números o la teoría de los grandes números, que lo que quiere decir es que eh, en un ambiente físico, si tú quieres medir, vas a encontrar la verdad y para poder acercarte a la verdad tienes que repetir n veces o muchas veces este proceso físico para acercarte a esa verdad y que sea significativo. De aquí nosotros podemos identificar la verdad que regularmente lo ponen como el valor de lo que queremos medir, que es mu, y lo que sabemos es que inherente al instrumento de la medición o al experimento habrá un grado de error, ¿no? Habrá un grado de dispersión, si lo queremos ver así. Y esto hemos sabido manipularlo y hemos sabido saber todo la teoría alrededor de esto, generar distribuciones normales, asociar una función de probabilidad en función de esto, ¿no? De un valor, una medida de tendencia central asociado a una medida de dispersión. Y entonces decimos que por ahí vive la verdad. Pero el experimento que nosotros hacemos cuando medimos una variable como el viento, ¿cómo tendríamos que hacerlo para tener un símil a la temperatura? Yo pongo mi anemómetro y yo lo que estoy poniendo en realidad, supongo que pongo uno de estos de copas con su respectiva veleta y de aquí voy a obtener una serie temporal. Lo que estoy midiendo es tiempo versus la velocidad. ¿Qué diferencias tienen estos dos experimentos? Pues me parece que es muy evidente. Si yo quisiera hacer estadística, ¿cómo tendría que hacerla? Volteando al espíritu de la verdad, al espíritu del experimento 1, de la medición de la temperatura. Pues
sí, hacer mediciones por varios años, ¿no? Eso es, sí, o sea, hay que, sí, pero si yo quisiera, ¿cómo saber, por ejemplo, que esta medición al tiempo uno, está bien? ¿Cuál sería la desviación estándar en el tiempo uno de una medida instantánea? ¿Cómo podría yo hacer estadísticas sobre el tiempo uno y esta velocidad uno? ¿No? Que es el símil en realidad de la temperatura, ¿no? Del otro lado de lo que estoy mostrando. En una Sí. temperatura lo que estoy haciendo son muchos experimentos. Adelante, Ray. No, o sea, sería medir muchas veces al mismo tiempo para Exactamente. poder saber si está bien, ¿no? Bueno, Exacto. Lo normal. que es totalmente una locura, o lo que tendríamos que hacer, pues es tener muchos anemómetros en el mismo sitio para entonces a partir de esto poder tener una velocidad instantánea y tener desviaciones estándar en cada punto, lo cual no sucede. No hacemos eso, porque medir en un punto, esto es muy complicado. O todas estas, o sea, ¿qué es un punto? Voy a medir en un edificio. El edificio, bueno, pues se ve afectado por la propia estela que produce el edificio. Entonces, pues las mediciones van a variar y entonces hacer estadística parecería una locura. Entonces, nosotros en el ámbito de meteorología no utilizamos la interpretación de media y desviación estándar no obedece al que el fenómeno sea normal o que sea gaussiano. Utilizamos las herramientas de la fenomenología normal o gaussiana, las trasladamos a un análisis de series temporales. Y lo que hacemos es tomar estos dos elementos como indicadores, no necesariamente que se comporten como tal, porque para eso tendríamos que hacer pruebas de que realmente un conjunto de datos experimentales sea representado por una gaussiana. Y entonces tomamos algunas herramientas, los cuales en algún momento podría generar confusión. Y entonces, bueno, la esencia es que el espíritu de la reproducibilidad se pierde o se intercambia por otro principio en el ámbito de meteorología. Y este se conoce como el principio de persistencia. Y el principio de persistencia quiere decir que lo que ocurre durante un año será muy similar o muy parecido a lo que ocurrirá el año siguiente. Entonces, las condiciones en el sitio, las condiciones de la variable que vamos a medir, no van a cambiar significativamente o serán similares. Condiciones, aquí vamos a poner meteorológicas, ¿no? Y esto nos permite hacer una caracterización. Sabemos que una forma de hacer entonces estas mediciones, que era lo que comentaba Roberto, es pues una forma de poder abordarlo es comparar, por ejemplo, si yo quiero saber sobre las temperaturas mínimas o la temperatura diaria o la precipitación para un día en específico, pues es considerar qué es lo que ha pasado en los años anteriores. Si a mí me interesa saber si en mi cumpleaños va a llover, una forma de poder averiguarlo es ver qué ha pasado en mis cumpleaños los años anteriores, ¿no? Entonces buscar la precipitación, ver qué ha pasado todas las fechas de mi cumpleaños, entonces hacer un poco de estadística, decir, bueno, ha llovido de los últimos 30 años, ya tengo ahí 30 datos, ha llovido la mitad del tiempo. Entonces tengo un 50% de probabilidades de que eso suceda. Entonces esa es una posibilidad de armarlo. Y eso está recargado en este principio o fundamentado en este principio que es este principio de persistencia, que las condiciones evidentemente van a cambiar, no cambian tan aleatoriamente, están restringidas, lo hemos visto ya con un poco de visualización de datos, por ejemplo, de temperaturas mínimas, son cíclicas,
Y pues podemos nosotros caracterizarlas. Entonces, este principio de persistencia lo utilizamos mucho y es lo que nos permite hacer comparación en retrospectiva para decir qué es lo que pasará en un futuro. Y en este principio de persistencia nosotros sustentamos un montón de los trabajos que nosotros hacemos, que está orientado a, bueno, condiciones de viento anuales, capacity factors anuales, capacity factors estacionales. Y lo que hacemos es analizar la variabilidad. Y entonces vamos a sustentar nuestro trabajo utilizando estas dos grandes herramientas. Sobre el uso de funciones de densidad de probabilidad y cómo que a través de la distribución normal gaussiana o cualquier otra función de densidad de probabilidad que está marcado por esta parte de la parte del pizarrón, y la otra parte pues es su implementación en series temporales. Porque esta variabilidad podemos tomar algunos tiempos característicos que puede ser anual, estamos hablando de la variabilidad interanual, o la de la estacional, o mensual, para hacer clasificaciones, es decir, comparar enero con enero con enero con enero de los últimos 30 años, que es la gran virtud que nos dan los datos de reanálisis, o la diurna, diaria. ¿Qué es lo que pasa en estos cambios día y noche? Cada 24 horas. Entonces son o cuatro, si contamos mensual o estacional, esto es cada trimestre, esto es cada mes. Tenemos escalas de tiempo que pueden dar ya una adecuada clasificación de nuestra variable. Entonces, tomando esto, entonces, ¿cuáles serían los tiempos característicos que nos hacen sentido? Pues son las características diarias, las características estacionales o mensuales, que se parecen mucho porque, bueno, en una clasificas cada 3 meses y en otra clasificas cada mes, dependiendo de la información que tú quieras proveer. ¿Por qué se utiliza estacional o por qué se utiliza mensual? Voy a poner un ejemplo. Es muy interesante hablar, por ejemplo, de las velocidades promedio o de la producción de potencia en un sitio. Y si tú quieres describirlo, en el momento que tú quieres hacer promedios mensuales, es muy complicado hacer 12 mapas y ponerlos y que sean distinguibles unos con otros, ¿no? Eh, Puedes hacerlo, puedes poner los dos y encontrar alguna forma creativa de cómo reproducirlos para dar una descripción de, bueno, cuál es el mes en donde tienes la mayor factor de planta y cuál es el que tienes el menor factor de planta o la menor factor de planta, el menor factor de planta. O lo que hemos hecho, la solución que hemos recurrido es hacer un análisis estacional, que esto reduce a 4 estaciones. Y este análisis de 4 estaciones puede ponerse más fácil en un arreglo de 4 grandes mapas, en primavera, verano, otoño, invierno. Hay que definir qué es primavera, porque hay distintas formas de seleccionar primavera, verano, otoño, invierno. O enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, etc. O sea, hay distintas formas de cómo acomodarlo, solamente hay que expresar cómo estamos agrupando estos promedios estacionales o trimestrales. Y eso da una mejor representación. Los análisis diarios los vamos a ver, los podemos reagrupar, es muy fácil hacerlo una vez que tenemos los los data frames, lo mismo que los arreglos anuales, ¿no? Muy bien. Entonces, principio de persistencia, esto es sobre lo que vamos a estar trabajando y vamos a estar utilizando lo que sabemos de funciones de densidad de probabilidad y de los principios de persistencia. Entonces, para esto, lo que vamos a utilizar son algunas palabras que yo ya las he estado diciendo y me parece que no ha generado mayor laguna. Primero, pues vamos a tener que definir qué es una variable aleatoria o mayor dolor, creo que es bastante claro. Entonces, lo que vamos a aquí, voy a hablar en específico del viento, pero puede ser cualquier variable meteorológica. Entonces, podemos considerar, ¿no? Como una variable aleatoria X grande, compuesta, que aquí si se fijan estamos suponiendo esta es mi variable aleatoria.
X, que va a estar compuesto de X minúsculas. Y aquí, si se fijan, estamos un poco mezclando ambas. La variable aleatoria puede ser la temperatura en un lugar. O sea, podría yo estar midiendo temperaturas y se va a estar moviendo. O esta variable aleatoria puede ser como, pero en este sentido, ¿no? O sea, evidentemente la temperatura cambia con el día y con la noche, pero bueno, suponiendo que estoy midiendo igual el punto de fusión del agua, esa es la variable aleatoria. Y la que yo quiero buscar es la verdad, que sería el promedio, o hacia dónde tiene el comportamiento de esta variable aleatoria, esa medida de tendencia central. Pero también lo puedo aplicar del otro lado. La variable aleatoria es el viento que se mueve a lo largo del tiempo y evidentemente suponemos que cada medida a lo largo del tiempo está bien hecha. Para eso, pues lo que hacemos es tomar medidas en un instrumento de muy buena calidad, porque eso pues, regularmente uno tiene que confiar en los datos y por eso uno invierte en equipo de alta calidad para no poner en duda la confiabilidad o la veracidad de lo que estamos midiendo, ¿no? Muy bien, reducir la incertidumbre. Y ese es el tema. Estos estudios de evaluación del recurso, pues, su finalidad principal es reducir la incertidumbre. Entonces, ¿cuáles son de una variable aleatoria o de estos análisis, cuáles son las fuentes de incertidumbre? Pues las fuentes de incertidumbre, pues es el error inherente a la medición. Y esto es muy claro, por ejemplo, cuando uno trata de tomar la temperatura con un termómetro de vidrio, tomas la medición, trae un error inherente porque no sabes si la rayita está más cerca de un lado o del otro, ¿no? Entonces, ese es el error inherente a la medición. Siempre va a tener esta variabilidad y con muchas mediciones, ¿no? Y esto se reduce este error. Esto es lo que yo ya comentaba. Con muchas mediciones. Y encontraremos este valor real. Entonces, ¿cómo reducirlo? Pues hay algunas formas de reducirlo. Es fundamentalmente tener instrumentos en donde tengan una mayor precisión y la precisión disminuye este error inherente. Entonces, si yo tomo un termómetro, en lugar de tomar el termómetro de vidrio, tomo un termómetro digital, pues estos ya hasta me dan el punto, ¿no? O sea, es 36 grados, punto 2. 36.2 grados centígrados. Y eso evidentemente da una mejor idea, ¿no? Ya no está de si lo estoy viendo bien o si la luz me está reflejando mal o lo que sea, entonces reduce. Entonces, tener instrumentos de alta precisión. En el caso específico del viento, ¿ustedes se acuerdan cuál es la incertidumbre o el error de estos instrumentos de medición que se utilizan para hacer la evaluación y que recomienda la norma? Esto ya lo puse en alguna lámina. Como 2%. Sí, entre el 1 y el 2%, ¿no? Eso es el error que nosotros estamos buscando. Entonces, voy a poner algunas definiciones también. Es la incertidumbre estadística. Y esta está determinada principalmente por la cantidad de información. Y esto es fundamentalmente por la que está disponible, ¿no? Entonces aquí creo que se contesta la primera pregunta. ¿Cuánta información necesito para hacer un análisis de
Si yo quisiera aproximarme o acercarme o hacer una descripción muy cercana a la realidad, ¿cuánta información necesito tener? Pues la que tengas a la mano. Si tienes mucha información, pues usa toda la información disponible. De ahí la gran virtud de los datos de reanálisis, ¿no? Tener 30 y tantos años de información. Un evento es la ocurrencia. Es delimitado por nosotros, ¿no? El evento de precipitación, el evento de ráfagas de viento, el evento de máxima radiación solar o de lo que ocurra o que esté delimitado por el experimento, ¿no? Un modelo y, bueno, lo que estoy hablando de aquí son estas fuentes de incertidumbre, ¿eh? O sea, una fuente es la incertidumbre estadística, la otra es la ocurrencia, es decir, que ocurra algo que esté muy alejado de la realidad, como que caiga un rayo y demás, y otra es que tenga un error asociado al modelo, o sea, que no tenga una buena representación de los datos. Entonces, solamente para aplanar la idea, ¿cómo reduzco esta incertidumbre estadística? Pues es tener mucha información, con eso reduces, ¿no? Si tú solamente tienes información de 2 días, pues eso es muy poca información, ¿no? Y evidentemente algo que se hace recurrentemente es que nosotros queremos representar un evento que puede ser el de la medición de algo en particular. Podemos nosotros también, en lugar de trabajar directamente con los datos experimentales, podemos trabajar con un modelo. A veces una de las fuentes de error es que no trabajamos con el modelo adecuado. Y ahorita voy a platicar por qué tendríamos que meter un modelo. Entonces, 3 fuentes de incertidumbre: la inherente a los datos, que ocurra algo extraordinario, tal vez le cayó un árbol a la torre de medición y eso me va a generar error, incertidumbre. Y el otro fuente de incertidumbre es que a lo mejor están mal caracterizados o mal clasificados. Muy bien, entonces, uno de los principales herramientas, que creo que ya la platiqué la vez pasada, para hacer clasificación, para hacer caracterización, es el histograma. El histograma, ya lo platiqué, el histograma es fundamentalmente contar. O sea, tomo una variable aleatoria, esta variable aleatoria tiene un conjunto de valores y lo que hago es contar. ¿Y qué cuento? Pues lo que cuento es el número de ocurrencias. ¿Cuántas veces ocurrió X1? ¿Cuántas veces ocurrió X2? Etcétera. Y lo que voy a obtener aquí es el número de ocurrencias. Este número de ocurrencias puede ser 1 vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces. Lo puedo llevar a probabilidades. Este es un valor. ¿Cómo lo llevo a probabilidades? Pues con el número total de eventos, ¿no? Exacto. Lo tienes que dividir entre el número total de eventos y entonces tendrás la probabilidad. Entonces, si esta es la ocurrencia, le voy a poner ocurrencia 1, ocurrencia 2. La probabilidad será ocurrencia del evento 1, de un valor en particular, entre n, entre el número total. Y eso quiere decir que al final lo que voy a obtener de la suma de estos, de todos los O's, aquí voy a tener n, y cuando tenga la suma de las probabilidades, de todas las probabilidades, tendré, ¿cuánto? 1. Exactamente. Muy bien. Entonces, creo que hasta este momento no hay como nada diferente. ¿Cómo hago entonces un histograma? Pues es graficar
las XIs versus el número de ocurrencias, y entonces tendré un histograma, una distribución de frecuencias, y la otra forma de hacerlo o de llevarlo a probabilidades es graficar contra P y tendré un rescalamiento. Un error común que yo creo que ya lo comentaba es que cuando nosotros hacemos histogramas y ajustamos algún modelo, el modelo lo comparamos con el número de ocurrencias, con O. Cuando hacemos eso, pues no se ven los modelos probabilísticos y decimos que no nos salió. Pero lo que ocurre es que el modelo probabilístico está aquí abajo y no se ve, ¿no? Pues para evitar eso, ojo, cuando ustedes hagan estos ajustes, siempre acuérdense de comparar lo apropiado, que son las probabilidades. Y una forma muy bien. Entonces, y así se construyen las frecuencias, perdón. Y entonces, comparar adecuadamente lo que hay que comparar, ¿no? Un modelo probabilístico, función de densidad de probabilidad con una escala de probabilidades, ¿no? Y básicamente. Muy bien, entonces, regresando al experimento de regresando al experimento, recordemos que cómo clasificar esta variable aleatoria y cómo medirla. Bueno, pues una forma de clasificarla es a través de esta repetición de los eventos. Y entonces nosotros decimos que la realidad o el promedio está definido como 1 entre n por la suma de los valores. Y pues lo que queremos es en realidad encontrar, ¿no? Esta realidad, o sea, es acercarnos, acercarnos a este valor, ¿no? Que anda por aquí, y esto digamos que es, perdón, es X promedio. Y por aquí van a estar nuestras mediciones, ¿no? A esta dispersión nosotros también la podemos definir, ¿no? Lo tengo por acá, como sigma cuadrada, y esto va a ser el... de una vez. Que estoy usando esta. Lo voy a poner como 1 entre n menos 1 de la suma de las distancias entre x y menos x bar. X promedio, ese es el promedio, y x y lo que estamos clasificando es qué tanta distancia hay entre estos valores, ¿no? Y esta clasificación es la que nosotros utilizamos. Y de aquí, de estos dos valores, o de estos dos conceptos, o de estas dos ideas, nosotros hemos utilizado desde la secundaria una cosa que se llama distribución normal. Y la distribución normal es una función de densidad de probabilidad que está en función de x. Hay quienes lo pueden expresar o lo encuentran también como mu, sigma, que no es más que 1 entre sigma raíz de 2pi, en donde, bueno, en realidad tendría que poner, perdón, es x barra s, donde s raíz de 2pi exponencial de menos 1/2 de x, que es la variable aleatoria, menos x promedio entre s, todo el cuadrado. Esta función es una función continua. Y x es la variable aleatoria.
caracterizada por X y S. Entonces, ¿cómo se interpreta? Pues tengo la imagen típica de la distribución normal, donde yo podría centrarla en 0. Este es el 0. Esto sería A. Y esto yo sé, lo sabemos, ¿no? Que puedo yo escribir este eje o esta distribución de, y en este lado lo que tengo es la probabilidad de que ocurra X. Y yo sé que puedo hacer reescribir o identificar analizar esta distribución a través de en función de sigma, ¿no? Y entonces en función de sigma yo también puedo identificar la cantidad de datos que estoy utilizando, ¿no? Entonces yo sé que ustedes ya han llevado clases de esto, no estoy profundizando tanto, solamente estoy poniendo un recordatorio. Y bueno, este tema de la probabilidad, con esto es lo que me voy a quedar, ¿no? Porque si lo que yo hago es, quiero comparar el modelo estadístico con mis datos experimentales, pues entonces yo tendría que comparar esto con un histograma. Y entonces la similitud o similaridad de estos dos elementos, pues es lo que me va a determinar qué tan confiable o no es mi representación a través del modelo estadístico. Y como ya lo sabemos, ¿no? La suma de cada una de las probabilidades o de las observaciones, ¿qué era acá? De ocurrencias, la suma, sí, la suma de las probabilidades, pues evidentemente va a ser 1, que va a ser igual, perdón, es 1, de los datos, esto estoy hablando de los datos experimentales, esto será igual a 1, que va a ser igual a la integral de P. Ok. Y estoy hablando de estas dos partes, ¿no? O sea, estoy hablando de la parte experimental o discreta y de la parte continua. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, muy bien. Entonces, resulta que lo que yo he mencionado es que no necesariamente hay una sola función de densidad de probabilidad. ¿Cómo podemos poner estas funciones de densidad de probabilidad en términos más generales? Pues bueno, resulta que la distribución normal es una función de densidad de probabilidad. Bueno, lo escribo completo una vez y luego ya lo pongo como f de p. Es una función de densidad de probabilidad. O f de p. Y la voy a representar como f de x, en donde x es la variable aleatoria. Muy bien. Para que esta f de x sea una función de densidad de probabilidad, debe de cumplir las siguientes características, o cumple las siguientes características. F de x debe cumplir lo primero es que la integral sobre x de f de x es igual a 1, que ya lo mencioné. Y esto es para toda x. Y esa es la primera condición. Y la segunda condición
es que para toda X, esta función debe de ser mayor a 0. Entonces, esta es la primera y esto es la segunda. Y lo que quiere decir esto es que para toda X, esta f de X es mayor a 0. Siempre tiene que ser mayor a 0. ¿Cómo interpretar el valor? Entonces, es tener una función. Y aquí lo que tengo, si yo tomara un umbral, es que, bueno, evidentemente aquí esto es la integral de 0 a infinito de f de x. Esto es igual a 1. Esto es x. Esto es la f de x. Y vamos a suponer que estoy evaluando aquí el valor 1. F de 1. Lo que voy a obtener es la probabilidad, suponiendo que esto es 0.5 y 1.5. Esto es la probabilidad de 0.5 va a ser igual a la integral de 0.5 de 1.5 de f de x de x. Es decir, el valor o la interpretación de f de x evaluado es igual a la probabilidad de x. Entonces, el valor de 1 es la probabilidad de que ocurra 1. Si yo quiero identificar la probabilidad de un rango en específico, que este rango en particular está dado por esta sección, la probabilidad de toda esa sección está dada por la integral de 0.5, que es el límite inferior, a 1.5, que es el límite superior de la integral, y entonces tengo la probabilidad de toda esta sección. Cuando yo hago la integral de toda la función de densidad de probabilidad, como está marcado acá, pues lo que obtengo es toda la probabilidad de que los eventos ocurran. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta función de densidad de probabilidad tiene una función que es la función acumulada de probabilidades. Entonces, la función y esta función acumulada de probabilidades, o cumulative density function, va a ser igual a f mayúscula, y la interpretación de esta función es que f de x va a ser igual a la probabilidad de todas las x antes o menores a x evaluadas. Y esto es la integral, que va a ser igual a la integral de x, todas las x menores o iguales a x, evaluadas en f de x de x. Es decir, estás tomando en una función de densidad de probabilidad, sería este tipo, y cuando evalúas f de x, estás evaluando esta zona. Perdón. Porque esto es f de x y esto es x. Es para un x0. Entonces podemos, para que esto haga sentido, ponerlo así. Así y así. Muy bien. Entonces, lo que estamos diciendo es que evaluar la función acumulada, pues me da todas las probabilidades acumuladas, ¿no?
Y la función de densidad de probabilidad me da solamente lo que ocurre en un punto. Eso es lo que estamos diciendo. Muy bien. Resulta que en general las funciones de densidad de probabilidad o la distribución gaussiana es una particularidad de las funciones de densidad de probabilidad. Entonces, ¿cómo se conoce a estos dos parámetros que yo ya presenté con la distribución normal? La distribución normal se conoce, estos parámetros de tendencia central se conoce como valor esperado o como promedio, ¿verdad? Es valor esperado. Y entonces eso es lo que nosotros calculamos con una distribución que no es la normal. Calculamos el valor esperado, que es esa medida de tendencia central que nos dice hacia alrededor de qué valores se distribuye el resto de la variable aleatoria. Ese valor esperado es la forma formal, si queremos decirlo, y hablamos del equivalente de todos los promedios en todas si estuviéramos hablando de las distribuciones normales. Entonces, pues obviamente decir eso, ¿no? Que la forma de expresar el promedio para una función de densidad de probabilidad es en realidad el valor esperado, y la forma de calcular el valor esperado, pues eso es lo que no necesariamente es tan trivial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer los ajustes? Sí, ¿cómo determinar los ajustes de una función de densidad de probabilidad y determinar cuál es la mejor forma de asociar o esta disminución, ¿no? Porque eso es lo que vamos a hacer al final. Si sabemos que, bueno, existen varias funciones de densidad de probabilidad, yo voy a presentar aquí al menos dos, que es la distribución Rayleigh y la distribución Weibull. Déjenme nomás, lo encuentro. Ya se me revolvieron mis hojas. Aquí está. Entonces, voy a presentar las dos más comunes y ahorita voy a platicar cómo es que se ajustan una y cómo se ajusta la otra. La primera es la distribución Rayleigh. La distribución Rayleigh tiene esta forma. Aquí como variable aleatoria estoy tomando U, que es la velocidad, que es pi medios de U promedio al cuadrado menos pi cuartos entre U promedio cuadrado. Esta es la función de densidad de probabilidad, y la función acumulada es 1 menos la exponencial de menos pi cuartos de U entre U promedio al cuadrado. ¿Cómo se calcula? Pues U promedio, pues básicamente pues, si ustedes se fijan en la parte de la función de densidad de probabilidad, básicamente depende del promedio. Entonces, U es igual al promedio. ¿Y cómo se calcula la varianza? Se calcula como 4 menos pi entre 2 por 2 U cuadrada entre pi. Ok. Esa es una forma de hacerlo. Y que esta es de las más comunes y esta es de las más sencillas. Si ustedes se fijan, por ejemplo, la función de densidad de probabilidad solo requiere de un valor para la forma. O sea, yo lo único que necesito para hacer un ajuste es calcular un promedio, porque no hay más variables ahí. Solo la única variable que aparece es la U promedio, y esa es la que calculas y alimentas. Pero ¿cómo calculas la varianza? Bueno, pues la varianza es un cálculo derivado. Entonces, las funciones de densidad de probabilidad
obtienen los parámetros estadísticos a través de un proceso que es distinto al cómo se obtienen los parámetros de la distribución gaussiana. En realidad aparecen parámetros que se conocen como parámetros de escala y forma, que son los que determinan esos valores, y una vez estimados los parámetros de escala y forma que determinan la forma de estas funciones, lo que se hace es estimar los estadísticos, que los estadísticos son el valor esperado o el parámetro de dispersión. Entonces es un proceso distinto de ajuste. La segunda función de densidad de probabilidad que voy a presentar, creo que ya la he presentado en algunos, es la distribución Weibull, que es muy utilizada en el campo, PDU, K entre C. Si ustedes se fijan, esta está definida por dos parámetros, que es K y C, que son los parámetros de escala y de forma. Ahorita lo voy a poner de manera explícita. Y en una siguiente sesión voy a platicar un poco más sobre estos parámetros, cómo se calculan, cómo se ajustan, cuál es la mejor forma para determinar el mejor ajuste y cuáles son las estrategias que seguimos para hacer esto. La realidad es que uno podría ajustar de muchas formas estas funciones de densidad de probabilidad. Hay muchas estrategias de ajuste. ¿Cuál es la mejor? La que tenga una mejor representación de los datos, ¿no? Entonces, para calcular aquí, en este caso, que esta es la función de densidad de probabilidad, PDU, perdón, voy a borrar esto. Ok. Y la función acumulada, esto es 1 menos la exponencial de menos U entre C a la K. Ahí está. Y bueno, solo decir que es la distribución Rayleigh es una distribución muy particular de Weibull, que está dada cuando K igual a 2 y C es igual a 2 sigma. Entonces, si K es igual a 2 y C es igual a 2 sigma, tenemos Rayleigh. Para calcular entonces la velocidad esperada, U promedio, que no es el promedio, es la velocidad esperada, utilizamos el factor de escala, que es C, lo multiplicamos por la función gamma y obtenemos 1 más 1 entre K. Y entonces, con este valor se calcula lo que en términos de la distribución normal es el promedio, que se llama valor esperado. Y donde aquí en esta expresión, gamma de X es la función gamma, que es igual a la integral, que esta integral la podemos expresar como la siguiente serie. Esto en eólica 1, yo decía, bueno, pues hay que calcularlo a pie, ¿no? Porque pues al menos alguna vez en la vida hay que hacer el cálculo a pie. Pero bueno, la realidad es que la aplicación en el campo, ya para hacer los análisis, pues tenemos que hacer herramientas. Ahora, bueno, voy a cerrar esto y ahorita cierro mi comentario. Entonces, y el parámetro de dispersión
es tu promedio cuadrado igual a sigma entre 1 más 2 entre K sobre gamma cuadrado, perdón, gamma es 1 más 2 entre K. Profe, el integral de la función gamma Sí, está con respecto al tiempo. sí, con respecto a T. No, no es el tiempo, ¿eh? O sea, es una Ah, variable T. Sí, sí, sí. Ok, entonces, bueno, solamente decir, hay más formas de hacer ajustes y de cómo calcular estos parámetros. O sea, lo que trato de decir es que la distribución normal nos tiene acostumbrados a calcular promedio y desviación estándar y a todo lo que es promedio y desviación estándar en todas las funciones de densidad de probabilidad les queremos llamar promedio y desviación estándar. El mensaje se llama valor esperado y en la medida de dispersión y estas funciones de densidad de probabilidad no nada más son la distribución normal, hay más funciones de densidad de probabilidad. ¿Cómo hacer los ajustes? Hay varias formas de hacer los ajustes, hay algunas teóricas, hay algunas que tienen otros sustentos matemáticos principalmente, y estos sustentos matemáticos pues son variables. ¿Cuál es la mejor forma de hacer los ajustes? El que mejor represente los datos. ¿Cómo sabemos cuáles son la mejor representación de los datos? A través de pruebas de bondad de ajuste. Y esas pruebas de bondad y ajuste las vamos a estar platicando en la siguiente sesión sobre cómo poder determinar estas pruebas. Combinaré yo creo un poco la siguiente sesión con cómo tomar los ajustes de funciones de densidad de probabilidad y cómo hacerlos a través de Python. El gran error que yo siempre lo he dicho es que a todas las personas que toman este curso y que indudablemente pues es algo que puede pasar es que tomen los ajustes como cajas negras. No lo hagan. ¿Cómo evitar los ajustes, tomarlos como cajas negras? Pues es leyendo la documentación. Cuando tú lees la documentación encuentras cuál es el método de ajuste. Voy a hablar de un método en la siguiente sesión, que es el método de máxima verosimilitud. Lo voy a platicar brevemente. Y cuando yo utilizaba MATLAB, este método es el que se utilizaba para hacer los ajustes. Si mal no recuerdo, es el mismo que se utiliza en Python. Tendría nada más que verificar que eso es cierto. Pero hasta donde yo recuerdo, creo que sí. Es el de máxima verosimilitud el que se utiliza. Voy a platicar cómo se hacen esos ajustes de máxima verosimilitud y cómo vamos a hacer una selección o a determinar indicadores para determinar cuál es un muy buen ajuste de una función de densidad de probabilidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque resulta que nosotros usamos datos experimentales y esos datos experimentales regularmente queremos sustituirlos por un modelo estadístico. ¿Y por qué queremos un modelo estadístico? Uno, para no trabajar con los datos experimentales y dos, porque el modelo estadístico nos da otro criterio tanto de análisis o de contraste, porque podemos analizar cómo cambian estos parámetros estadísticos a lo largo del tiempo, si es que eso sucede, y cómo cambia la muestra, podría ser una posible estrategia, o porque usas el modelo estadístico para decir cuánto tiempo, por ejemplo, está sometido un aerogenerador a sus velocidades más altas. Entonces, ese tipo de estimaciones se hacen. O sea, tú haces un ajuste probabilístico y lo que haces es contar el número de horas, y yo creo que haré un breve ejercicio de la siguiente sesión también, el número de horas de cuánto tiempo un aerogenerador está expuesto a sus más altas velocidades. Y eso es lo que se utiliza para hacer análisis de esfuerzos o de fatiga en particular, ¿no? Por el número, la exposición de los metales o de los materiales a estas fuerzas de máximo estrés o de máxima fatiga, ¿no? O de máxima fuerza. Para eso se utilizan también las funciones de densidad de probabilidad. Entonces es importante manipularlas, identificar el origen e implementarlas en estos análisis. Muy bien. Hasta aquí lo voy a dejar. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en la que sigue.